Azteca, de Gary Jennings. Séptima parte. ¿Es que su ilustrísima viene hoy a acompañarnos para escuchar cómo fue mi vida de casado? Pienso que usted encontrará esta narración sin muchos incidentes, y tengo la esperanza de que sea menos molesta para la sensibilidad de su ilustrísima que los tiempos tempestuosos de mi primera juventud. Aunque tengo que decirle con pesadumbre que la ceremonia efectiva de mi boda con Ciania estuvo nublada por la tempestad y la tormenta. Sin embargo, estoy muy contento de poder decir que la mayor parte de nuestra vida marital fue alegre y tranquila. No quiero decir que ésta haya sido siempre insípida. Con Ciania experimenté muchas otras aventuras y estímulos. En verdad, su sola presencia llenó de entusiasmo cada uno de mis días. También en los años que siguieron a nuestro matrimonio, los Mexica alcanzaron el pináculo de su poder creciendo en vigor, y en algunas ocasiones me vi envuelto en acontecimientos que ahora me doy cuenta de que tenían una pequeña importancia. Pero al mismo tiempo, ellos fueron Pitra, Ciania y para mí, y sin duda también para la mayoría de la gente común como nosotros, solo como una clase de figuras en movimiento de un mural pintado, enfrente del cual vivíamos nuestras vidas privadas, nuestros pequeños triunfos y nuestra pequeña felicidad insignificante. Oh, no quiero decir que nosotros miráramos cualquier pequeño aspecto de nuestro matrimonio como insignificante. Hace algún tiempo pregunté a Ciania cómo lo hacía para contraer trémulamente el pequeño círculo de músculos de su tepili que hacía nuestro acto de amor tan excitante. Enrojeció de tímido placer y murmuró: «Es lo mismo que si me preguntaras cómo parpadeo. Lo hago así, simplemente. ¿No lo hacen todas las mujeres?» «No conozco a todas las mujeres», dije, «y no deseo conocerlas ahora que tengo la mejor de todas». Me abstuve de mencionar que ninguna de las mujeres que había conocido, incluyendo a su propia madre, nunca había manifestado ese talento particular. Pero creo que su ilustrísima no está interesado en estos detalles hogareños. Pienso que lo mejor que puedo hacer para que usted vea y aprecie a Ciania es compararla con la planta que nosotros llamamos metí, aunque por supuesto el metí no es tan bello como ella era, y no ama, ni habla, ni ríe. El metí, su ilustrísima, es la planta del tamaño de un hombre, verde o azul, que ustedes nos han enseñado a llamar maguey, bienhechor, generoso y aún bello de mirar. El maguey es el vegetal más útil que crece en cualquier parte. Sus hojas largas y curvas se pueden cortar y colocarse de tal manera extendidas que puedan formar el techo de una casa, protegiéndola contra la lluvia. O las hojas se pueden golpear hasta hacerlas pulpa y, prensadas y secas, convertirse en papel. O las fibras de sus hojas ser separadas y torcerse para dar forma a cualquier tipo de cordón, desde cuerda hasta hilo. Y se puede tejer para hacer una tela ruda, pero útil. Las duras y aguzadas espinas que están en los bordes de las hojas pueden servir como agujas, alfileres o clavos. Estas sirven a nuestros sacerdotes como instrumento de tortura, mutilación y automortificación. Sus raíces, que crecen casi al ras de la tierra, son blancas y suaves, y se pueden cocinar para hacer un dulce delicioso, o se pueden poner a secar, y sirven para alimentar un fuego sin que eche humo, y las cenizas blancas que quedan son usadas para todo, desde alisar papel de corteza hasta hacer jabón. Si se corta la hoja del maguey por el centro, se puede hacer un hoyo hasta su corazón
para extraerse una savia clara. Esta es una bebida sabrosa y nutritiva. Embarrada sobre la piel, previene arrugas, salpullidos y la deja sin defectos. Nuestras mujeres lo usan mucho para eso. Nuestros hombres prefieren dejar fermentar el jugo del maguey hasta convertirse en el emborrachador Octli, o pulque como ustedes lo llaman. Nuestros niños lo prefieren cocido hasta convertirse en un jarabe, que llega a ser tan pesado y dulce como la miel. Para acabar, el maguey ofrece cada una de las partes y partículas de su ser, para el bien de nosotros que lo hacemos crecer y lo cuidamos. Y Ciania era como él, aunque incomparablemente mejor. Poseía el bien en cada una de sus partes, en su manera de ser, en cada una de sus acciones, y no solo para mí, aunque por supuesto yo gozaba lo mejor de ella. Nunca conocí a una persona que no la amara, la estimara y la admirara. Ciania no era solamente siempre. Ella era todo. Sin embargo, no debo de malgastar el tiempo de su ilustrísima en sentimentalismos. Déjeme recordar las cosas en el orden en que éstas sucedieron. Después de haber escapado de los asesinos Sioux y de haber sobrevivido en ese fiero temblor de tierra, nos tomó a Ciania y a mí 7 días para regresar a Tecuantepec por la ruta de tierra. Ya fuera que el temblor había aniquilado a los salvajes o que éstos pensaran que había acabado con nosotros, no lo sé. El caso fue que ninguno de ellos nos persiguió, y de esa manera no tuvimos ningún obstáculo al cruzar las montañas, excepto por la sed y el hambre ocasionales. Hubiera podido cazar algún animal con mi macuahuitl, pero hacía mucho tiempo que había perdido mi cristal para encender fuegos en manos de los ladrones del istmo, y no llevaba nada que me sirviera para encender, y nunca llegamos a tener tanta hambre como para comer la carne cruda. Encontramos suficientes bayas, frutas silvestres y huevos de aves, lo que podíamos comer crudo, y todo eso nos proporcionaba suficientes jugos como para sostenernos hasta encontrar alguno de los arroyos poco frecuentes en la montaña. Por la noche, apilábamos montones de hojas secas y dormíamos entrelazados en ellas, para darnos mutuo calor y otras satisfacciones. Quizá los dos estábamos un poco más delgados cuando llegamos a Tecuantepec, aunque ciertamente andrajosos, descalzos y con los pies lastimados, pues nuestras sandalias se habían quedado entre las rocas de las montañas. Llegamos al patio de la hostería tan cansados y tan agradecidos como cuando mis compañeros y yo llegamos por primera vez a ese lugar. Beurribé salió corriendo a darnos la bienvenida. Su rostro expresaba una mezcla de preocupación, exasperación y gran alivio. Pensé que habíais desaparecido, como nuestro padre, y que nunca más regresaríais, dijo ella, mitad riendo, mitad regañándonos, después de haber abrazado apretadamente primero a Ciania y después a mí. En el momento en que os perdisteis de vista, pensé que era una aventura tonta y peligrosa. Su voz decayó. En tanto nos miraba a Ciania y a mí, y vi perder su sonrisa otra vez. Pasó su mano ligeramente a través de su rostro y repitió: ¡Tonta! ¡Peligrosa! Sus ojos se agrandaron cuando vieron más de cerca a su hermana, y su mirada fue de enojo al dirigirla a mí. A pesar de haber vivido muchos años y de haber conocido muchas mujeres, todavía no puedo saber cómo una de ellas puede percibir intensamente y con seguridad cuando otra se ha acostado con un hombre por primera vez. Luna, que espera, miró a su hermana con sorpresa y decepción, y a mí con ira y resentimiento.
Dije rápidamente. Nos vamos a casar. Ciania dijo. Tenemos la esperanza de que tú lo apruebes. Veo. Tú eres después de todo la cabeza de familia. Entonces debíais habérmelo dicho antes, dijo la muchacha mayor con voz sofocada. Antes de que tú... Parecía estar ofendida por eso. Entonces sus ojos no miraban enojados, sino llameantes. Y no con cualquier extranjero, sino con un bruto mexicatl lujurioso que continuamente está en celo, sin ninguna discriminación. ¿Cómo pudiste hacer eso, Ciania? Si no hubiera sido tan convenientemente disponible, su voz se hizo más fuerte y más desagradable. Es probable que hubiese regresado con una hembra mugrosa de los Sioux, haciéndole la corte para que su largo e insaciable... ¡Beu! Jadeó Ciania. Nunca te he escuchado hablar así. Por favor. Yo sé que esto es muy repentino, pero te puedo asegurar que Saa y yo nos amamos. ¿Repentino? ¿Asegurarme? Dijo violentamente Luna que espera, y dejó caer su rabia sobre mí. ¿Estás seguro? Tú todavía no has probado a todas las mujeres de esta familia. ¡Beu! Volvió a rogar Ciania. Traté de conciliarlas, pero solamente me intimidé. No pertenezco a la nobleza pipiltín. Solo me puedo casar una vez en mi vida. Eso me ganó que Ciania me mirara tan tiernamente como su hermana. Así es que añadí rápidamente. Quiero a Ciania por esposa. Me sentiría muy honrado, Beu, si te pudiera llamar hermana. Sí, dijo ella, casi regañándome, pero solo el tiempo necesario para decirle a tu hermana adiós. Cuando te vayas, te deberás llevar a tu escogida contigo. Gracias a ti, ella no tendrá aquí ni honra, ni respeto, ni nombre, ni hogar. Ningún sacerdote de los Ben Saa querrá casaros. Ya sabemos eso, dije. Iremos a Tenochtitlán a casarnos. Mi voz sonó firme. Pero no será una ceremonia clandestina o vergonzosa. Nos casará uno de los sacerdotes más altos de la corte del Güey Tlatoani de los Mexica. Tu hermana ha escogido un forastero, sí, pero no un inútil vagabundo. Y ella se casará conmigo, con tu consentimiento o sin él. Hubo un gran intervalo de tenso silencio. Las lágrimas resbalaban por los rostros igualmente apesadumbrados y casi idénticamente bellos de las muchachas, y el sudor corría por el mío. Los tres estábamos como en los vértices de un triángulo atado por invisibles tiras de oli, extendiéndose cada vez más y más, en una increíble tensión. Pero antes de que cualquiera de ellas se rompiera, Beu relajó la tensión. Su rostro perdió energía y sus hombros se hundieron, y dijo: Lo siento. Por favor, perdóname, Ciania. Y tú también, hermano Saa. Por supuesto que tenéis mi consentimiento, mis más que amantes deseos por vuestra felicidad. Y os suplico que olvidéis las otras palabras que dije. Trató de reírse de sí misma, pero su risa se quebró. Esto ha sido tan repentino como tú dijiste, tan inesperado. No todos los días pierdo una hermana tan querida. Pero ahora entrad, bañaos, comed y descansad. Luna que espera me odió desde ese día hasta ahora. Ciania y yo estuvimos más o menos 10 días en la hostería, pero guardando una distancia discreta entre los dos. Como antes, ella compartió la habitación de su hermana, y yo dispuse de una para mí, y tuvimos mucho cuidado de no hacer demostraciones públicas de afecto.
Mientras nos reponíamos de nuestra infructuosa excursión, Beu parecía recobrarse del disgusto y de la melancolía que nuestro regreso le había causado. Ayudó a Ciania a elegir entre sus cosas personales y sus posesiones mutuas, unas pocas cosas relativamente queridas e irreemplazables que ella llevaría consigo. Como otra vez me encontré sin suficientes semillas de cacao, tomé prestado una pequeña cantidad del dinero de las muchachas para gastos de viaje y una cantidad adicional que mandé con mensajero veloz a Nocibe para ser entregada a la familia que hubiera podido dejar el desventurado botero. También informé del incidente al Bishoshu de Tecuantepec, quien dijo que él, a su vez, iba a informar al señor Cosiyuela de esa última salvajada cometida por los despreciables Guave Siu. En la víspera de nuestra partida, Beu nos sorprendió con una fiesta, como ella la hubiera hecho si Ciania se hubiera casado con un hombre de los Ben Saá. Tuvo la asistencia de todas las personas que estaban hospedadas, y había algunos invitados entre la gente del pueblo. Había alquilado músicos y danzantes en espléndidos trajes, que bailaban el Hendak Sa, que es la tradicional danza de espíritu de compañerismo de la gente nube. Con una apariencia por lo menos de buenos sentimientos entre nosotros, Ciania y yo nos despedimos de Beu a la mañana siguiente, con besos solemnes. No fuimos inmediata o directamente a Tenochtitlán. Cada uno de nosotros, cargando un bulto, nos encaminamos hacia el norte, a través de las tierras llanas del Istmo, el camino por el que había llegado a Tecuantepec. En esa jornada, ya que tenía que pensar en otra persona, fui especialmente precavido con los villanos que acechaban en los caminos. Llevaba mi macuahuitl lista en la mano y miraba atentamente el terreno cuando éste tenía algún arbusto en donde se podría esconder alguien. No habíamos caminado más de una larga carrera cuando Ciania dijo simplemente, pero con una animación anticipada en el rostro: «Nada más piensa. Voy tan lejos de casa como nunca antes lo había estado». Esas pocas palabras envanecieron mi corazón y me hicieron amarla mucho más. Se estaba aventurado confiadamente en lo que era para ella un vasto territorio desconocido, solamente porque yo la cuidaba. Yo me sentía orgulloso y agradecido porque su tonali y el mío nos hubieran unido. Toda la gente que formó parte de mi vida fue dejada atrás en los ayeres y en los años pasados, pero Ciania fue de algún modo siempre el ahora, fresca y nueva, sin ser trivial en la intimidad. «¿Nunca hubiera creído», dijo ella, extendiendo sus brazos ampliamente, «que pudiera haber tanta tierra, nada más que tierra». Aun siendo el paisaje árido en las tierras del Istmo, podía exclamar eso y hacer que compartiera con ella su sonrisa y su entusiasmo. Así sería a través de todos nuestros ahoras y mañanas juntos. Tuve el privilegio de darle a conocer cosas que para mí eran prosaicas, pero que para ella eran nuevas y extrañas, y ella, en su incansable regocijo, hacía que yo viera esas cosas, también como si fueran brillantemente novedosas y exóticas. «Mira esa planta, Sa. Está viva. Y tiene miedo. Pobre. ¿Ves? Cuando le toco una rama, ella enrosca sus hojas y sus flores apretadamente y saca sus espinas como si fueran blancos colmillos». Ella hubiera podido ser una joven diosa, tardíamente nacida de Teteoinán, la madre de los dioses, y enviada nuevamente del cielo a la tierra para trabar conocimiento con ella, pues encontraba misterio,
maravillas y delicias en cada pequeño detalle de este mundo, aún incluyéndonos a mí y a ella misma. Estaba tan llena de vida y centelleante como la chispa encerrada en una esmeralda. Continuamente me sorprendía con sus actitudes inesperadas hacia cosas que yo consideraba ordinarias. No nos desvistamos, dijo, en nuestra primera noche de camino. Haremos el amor, oh sí, pero vestidos, como lo hicimos en las montañas. Naturalmente protesté, pero se mantuvo firme y me explicó el porqué. Déjame tener una pequeña y última modestia hasta nuestra boda, Saad. Y entonces, el estar desnudos por primera vez será como si todo fuera nuevo y diferente, como si nunca lo hubiéramos hecho antes. Le repito, su ilustrísima, que la narración completa de nuestra vida marital debe de ser muy poco dramática, porque sentimientos como la alegría y la felicidad son mucho más difíciles de expresarse en palabras que los simples sucesos. Solo puedo decirle que en ese entonces yo tenía 23 años y Ziania 20. Y los amantes de esa edad son capaces de los mayores extremos y de una adhesión que nunca más conocerán. De cualquier modo, ese primer amor entre nosotros nunca disminuyó. Creció en profundidad e intensidad, pero no puedo decirle el por qué. Ahora que estoy recordando, creo que Ziania pudo haber estado muy cerca de decirlo en palabras. Hace ya mucho tiempo, en aquel día que partimos juntos. Uno de esos cómicos pájaros correcaminos huyó veloz de nuestro lado. Fue el primero que ella vio en su vida. Y me dijo pensativamente: ¿por qué un pájaro prefiere la tierra al cielo? Yo no lo preferiría si tuviera alas para volar. ¿Lo preferirías tú, Sa? Yo. Su espíritu tenía alas, y yo participaba de la alegría de sus sueños. Desde el principio fuimos compañeros que compartíamos cada aventura encubierta. Nosotros amábamos la aventura y nos amábamos el uno al otro. Ningún hombre ni ninguna mujer hubieran podido pedir más de lo que los dioses nos habían dado a Ziania y a mí, excepto quizá la promesa de su nombre, que fuera para siempre. El segundo día nos encontramos con una caravana de mercaderes zapoteca que viajaban hacia el norte, cuyos portadores iban cargados de conchas de tortugas, de donde se consigue el carey. Estas serían vendidas a los artesanos olmeca, para ser calentadas y torcidas y aprovechadas en la confección de ornamentos e incrustaciones ornamentales. Fuimos bien recibidos por los mercaderes y aceptados en su caravana, y aunque Ziania y yo hubiéramos podido viajar más rápido por nuestra cuenta, por seguridad seguimos en esa compañía hasta su destino, el pueblo de Coatzacoalcos, que está en el cruce de las rutas comerciales. Apenas habíamos llegado al mercado de ese lugar, y Ziania revoloteaba excitadamente entre los puestos de apiladas mercancías y de ropa, cuando una voz familiar me gritó: «¡Vaya! ¿No estás muerto entonces? ¿Es que hicimos ahorcar a aquellos desgraciados por nada?» «¡Glotón de sangre!», exclamé contento. «¿Y Coscatl? ¿Qué es lo que os ha traído hasta estos lugares tan distantes?» «¡Oh, qué fastidio!», dijo el viejo guerrero con voz aburrida. «Él quiere decir que estábamos preocupados por ti», dijo Coscatl, quien había dejado de ser un muchachito para convertirse en un adolescente todo rodillas, huesos y ángulos. «No estaba preocupado»,
sino fastidiado, insistió Glotón de Sangre. Mandé construir una casa en Tenochtitlán, pero la supervisión de albañiles y yeseros no es un trabajo muy edificante. También los albañiles me hicieron notar que estarían mejor sin mis ideas. Y Coscatl encontró los estudios de su escuela más o menos insípidos después de todas las aventuras que pasó. Así es que el muchacho y yo decidimos seguir tus huellas y averiguar qué habías estado haciendo durante estos 2 años. Coscatl dijo: no estábamos seguros de estar siguiendo la ruta correcta hasta que llegamos aquí, y nos encontramos con 4 hombres que trataban de vender algunas cosas de valor. Nosotros reconocimos tu broche de piedra sangre para el manto. No pudieron dar una razón satisfactoria por la posesión de esos artículos, dijo Glotón de Sangre. Así es que los llevamos ante el tribunal del mercado. Fueron juzgados, convictos y muertos por garrote. Ah, bueno, estoy seguro que ellos lo merecían por alguna otra fechoría. Como sea, aquí tienes tu broche, tu cristal para encender fuego y la turquesa para tu nariz. Hicisteis bien, dije. Ellos me robaron, me golpearon y me dejaron por muerto. Así lo pensamos, pero teníamos la esperanza de que no lo estuvieras, dijo Coscatl. Y ya que no teníamos otra cosa que hacer desde entonces, nos dedicamos a explorar estas costas de arriba y abajo. ¿Y tú, Mixtli? ¿Qué has estado haciendo? También explorando, dije, buscando un tesoro, como siempre. ¿Encontraste alguno? Gruñó Glotón de Sangre. Bueno, encontré una esposa. ¿Una esposa? Él carraspeó y escupió en la tierra con desprecio. Y nosotros que temíamos que solo estuvieras muerto. El mismo viejo gruñón, dije riendo. Pero cuando la veáis. Miré alrededor de la plaza, la llamé, y en un momento ella estuvo con nosotros. Parecía una reina, como Pela Shila o la señora de Tolan, pero infinitamente más bella. En ese pequeño espacio de tiempo, ella había comprado una blusa, una falda, sandalias, y se las había puesto en lugar de sus vestidos manchados por el viaje, y traía lo que nosotros llamamos una joya viva, escarabajos iridiscentes de muchos colores, prendida en su brillante mechón blanco. Creo que yo también me quedé con la boca abierta de admiración, como lo hicieron Coscatl y Glotón de Sangre. Tenías razón en refunfuñar, Mixtli, concedió el viejo. ¡Ayo! Una doncella de la gente nube. En verdad, ella es un tesoro que no tiene valor. ¿Yo la reconozco a usted, mi señora?, dijo Coscatl galantemente. Usted era la joven diosa de un templo disfrazado de hostería. Después de que los hube presentado, y que mis 2 viejos amigos, creo yo, quedaron instantáneamente enamorados de Ciania, dije: estoy muy contento por nuestro encuentro. Iba en camino hacia Xicalánca, en donde me espera otro tesoro. Creo que no será necesario que alquile portadores, si nosotros 4 podemos transportarlo. Así es que fuimos caminando tranquilamente a través de esas tierras en donde las mujeres mascaban como manatíes y los hombres caminaban inclinados bajo el peso de sus identificaciones hacia Cupilco, la ciudad capital, y de allí al taller del maestro Tuxten, quien nos enseñó los artículos que había confeccionado de los colmillos gigantes. Ya que sabía algo sobre la calidad del material que le había dado para trabajar, no me sorprendí tanto como lo hicieron Ciania, Coscatl y Glotón de Sangre cuando vimos lo que él había hecho. Como yo se lo había pedido,
Él había tallado figuritas de diosas y dioses mexica, algunos de ellos del tamaño de mi antebrazo, y dagas talladas, peines y otras cosas que también le había sugerido. Pero además, él había hecho unas calaveras más o menos del tamaño de la cabeza de un niño, que tenían grabadas intrincadas escenas de antiguas leyendas. También había hecho cajitas trabajadas artísticamente con tapas adecuadas y redomas para perfume de copali con tapones del mismo material. Había tallado medallones, broches para mantos, silbatos y prendedores en forma de pequeños jaguares, búhos, pericos, exquisitas figuras de mujeres desnudas, flores, conejos, peces y caritas sonrientes. En muchas de esas cosas, los detalles eran tan pequeñitos que solamente los pude apreciar bajo el escrutinio de mi cristal de aumento. Incluso se podía ver el tepili de una mujer desnuda, en un ornamento no mayor que una espina de maguey. Siguiendo mis instrucciones, Tuxtep no había desperdiciado ni un pequeño fragmento, ni una astilla. Había hecho también adornos para la nariz, las orejas, pendientes y delicados palillos para los dientes y para los oídos. Todas esas cosas, pequeñas y grandes, brillaban bajo un blanco aperlado, como si poseyeran una luz interior propia, como si hubieran sido talladas por la luna. Eran tan agradables al tacto como a la vista. El artesano había hecho las superficies tan lisas como los pechos de Ciania. Como su piel, ellos parecían decir: tócame, acaríciame, desliza tus manos sobre mí. Usted me prometió, joven señor Ojo Amarillo, dijo Tuxtep, que solo personas conocedoras podrían poseer una de estas cosas. Permítame la presunción de escoger a la primera de estas personas. Diciendo esto, se arrodilló a besar la tierra ante Ciania. Luego se levantó y colgó alrededor de su cuello una cadena de delicados y sinuosos eslabones, que le debía de haber costado incontable tiempo de esculpido de una parte larga y dura del colmillo. Ciania sonrió con una sonrisa radiante y dijo: de verdad que el maestro Tuxtep me hace un honor. Nunca podrá haber otro trabajo como este. Debería ser reservado para los dioses. Yo solamente creo en lo creíble, dijo él irreverentemente. Una mujer bella y joven, con una luz en su pelo, y un nombre en lochi que sé que significa siempre. Es una diosa más creíble que cualquiera. Tuxtep y yo dividimos los artículos como habíamos acordado, y después dividí mi parte otra vez en 4 y envolví cuidadosamente cada objeto en algodón. Las piezas trabajadas eran mucho menos pesadas y hacían menos bulto que lo que pesaban los colmillos anteriormente. Así es que los fardos resultaron lo suficientemente ligeros como para que mis 3 compañeros y yo los pudiéramos llevar, sin utilizar cargadores. De allí nos fuimos primero a una hostería en Chicalanca, en donde alquilamos cuartos para descansar, bañarnos y comer. Al día siguiente, seleccioné una de nuestras nuevas adquisiciones, una pequeña daga con estuche, que tenía esculpida la escena de Quetzalcóatl remando fuera de la playa en su bote hecho de serpientes emplumadas. Después me vestí de lo mejor, y mientras Cózcatl y Glotón de Sangre llevaban a Ciania a conocer Chicalanca, yo fui al palacio a solicitar una audiencia con el noble gobernante de Cupilco, el Tabascub, como le llaman ahí. De ese título
no sé por qué, ustedes los españoles le han concedido un nuevo nombre a toda esa tierra que antes era Cupilco. El señor me recibió con mucha cortesía. Como casi todas las personas de otras naciones, él probablemente no sentía una afección prodigiosa hacia nosotros los mexica. Pero nosotros éramos los que teníamos más mercaderes y su tierra vivía del comercio. Yo dije: Señor Tabascub, uno de los artesanos locales, el maestro Tuxtem, me hizo hace poco un trabajo artístico, único en su clase, con el cual espero conseguir una buena utilidad. Sin embargo, considero que es conveniente que la primera muestra sea presentada al señor de estas tierras. Así es que le ofrezco esta prenda como un regalo en nombre de mi propio señor, el güey Tlatoani Ahuitzotl de Tenochtitlán. Un gesto atento y un regalo generoso, dijo él examinando la funda de la daga con gran admiración. Un trabajo muy, muy bello. Nunca he visto otro igual. El Tabascub me dio las gracias efusivamente. También una pequeña caña con polvo de oro para el maestro Tuxtem, y en una caja con una colección de criaturas del mar, en baño de oro para su preservación y para añadirles más belleza, como un regalo recíproco para el venerado orador Ahuitzotl. Dejé el palacio con la sensación de que, por lo menos, había ayudado un poco en las buenas relaciones futuras entre Cupilco y Tenochtitlán. Tenía la intención de mencionarle eso a Ahuitzotl cuando inmediatamente después de nuestra llegada al corazón y al centro del único mundo, fui llamado a su presencia. Tenía la esperanza de que el regalo de buena voluntad enviado por el Tabascub pudiera inducir al venerado orador a favorecerme con una petición: que Ciania y yo fuéramos casados por un sacerdote del palacio de impecable rango y condición. Sin embargo, Ahuitzotl solamente me lanzó una mirada de sus ojos enrojecidos y gruñó: ¿Cómo se atreve a venir a solicitar de nosotros un favor, después de haber desobedecido nuestras órdenes expresas? Honestamente no entendí, y dije: ¿Desobedecido, mi señor? Cuando nos trajo la narración de su primera expedición hacia el sur, nosotros le dijimos que permaneciera usted disponible para una discusión posterior. En lugar de eso, usted desapareció y privó a los mexica de una posible e invaluable oportunidad de conquista. Ahora regresa usted, 2 años más tarde. 2 años, demasiado tarde. Sonsacando con regalos nuestro padrinazgo en una cosa tan frívola como una boda. ¿Todavía perplejo? Dije: le aseguro, señor orador, que yo nunca me hubiera ido si hubiera sospechado que estaba desobedeciendo, pero ¿qué oportunidad fue la que se perdió? En sus palabras pintadas contaba cómo su caravana había sido acosada por bandidos mixteca. Levantó la voz por la ira. Nosotras nunca hemos dejado que un ataque a nuestros posteca viajeros quede sin venganza. Él estaba obviamente más enojado conmigo que con los bandidos. Habiendo estado disponible para hacer presión sobre ese agravio, nosotros hubiéramos tenido una buena excusa para mandar un ejército contra los mixteca. Pero sin tener al demandante. Yo murmuré mis disculpas y bajé la cabeza en señal de humildad, pero al mismo tiempo hice un gesto deprecatorio. Los miserables mixteca, mi señor, poseen muy poco para ser conquistados. Sin embargo, esta vez regreso del extranjero con noticias de un pueblo que sí posee algo de bastante valor, y que también ellos merecen castigo,
y yo puedo ofrecer la misma excusa válida para ser castigados. Yo fui tratado con más violencia por ellos. ¿Por quiénes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ellos poseen? ¡Hable! Pudiera ser que usted todavía se pueda redimir en nuestra estimación. Les narré cómo había descubierto la montaña de rocas en el mar, que servía de parapeto y habitación a los Chontaltín, o los Sioux, o los desconocidos, esa rama de las tribus Guave, aislada y perniciosa. Le conté cómo esa gente es la única que sabe cómo, en dónde y cuándo bucear para encontrar los caracoles marinos, y cómo hacer que esas feas babosas produzcan un hermoso colorante, púrpura profundo, que nunca se corre ni se decolora. Sugerí que ese producto único tendría un valor inmesurable en el mercado. Le dije cómo mi guía zapoteca había sido asesinado por los desconocidos, y cómo Ciania y yo habíamos escapado con dificultad del mismo destino. Durante mi narración, Ahuitzotl había dejado el trono de piel de oso y empezó a dar grandes zancadas, excitadamente alrededor de la habitación. Sí, dijo él, sonriendo vorazmente. El ultraje contra uno de nuestros Posteca puede justificar una invasión punitiva, y el colorante solo muy bien puede reparar éste. Pero, ¿por qué nada más avasallar a esa tribu de los miserables Guave? La tierra de Huasyacac tiene muchos más tesoros para ser adquiridos. Hace mucho tiempo, desde los días del reinado de mi padre, los mexica no han humillado a esos altivos zapoteca. Quiero recordar al venerado orador, dije rápidamente, que ni siquiera su padre Motecuzoma pudo mantener por mucho tiempo como vasallo de Tenochtitlán a ese pueblo que está tan lejos. Para poder hacer eso, se necesita una guarnición considerable y permanente en ese país. Y para sostener tal guarnición, se requiere extender las líneas de suministro, siempre vulnerables de ser cortadas. Aunque fuera impuesto y mantenido un gobernante militar, este nos costaría mucho más de lo que pudiéramos esperar de cualquier botín y tributo. Ahuitzotl gruñó. Usted siempre parece tener un argumento en contra de los hombres que quieren guerrear. No siempre, mi señor. En este caso, yo le sugeriría que usted adhiera a los zapoteca por aliados. Ofrézcales el honor de pelear al lado de sus tropas cuando usted caiga sobre los bárbaros Guave. Después, ponga usted a esa tribu costera bajo tributo, no directamente de usted, sino del señor Cosiyuela de Huasyayac, para que le entreguen a él todo ese colorante púrpura desde entonces y para siempre. ¿Qué? ¿Combatir una guerra y renunciar a sus frutos? Déjeme terminar, venerado orador. Después de su victoria, usted haga un trato por el cual Huasyacac se compromete a vender el púrpura a nadie más que a nuestros mercaderes mexica. De esa forma, las dos naciones tendrán beneficios, aunque por supuesto nuestros Posteca revenderán el colorante a un precio mucho más elevado. Así usted atará a los zapoteca a nosotros con los vínculos de un comercio creciente. Y por haber peleado al lado de los mexica por primera vez en una mutua aventura militar. Su mirada fija en mí empezó a ser especulativa. Y si ellos pelean una vez como nuestros aliados, lo podrían hacer otra vez. Y otra vez. Él me regaló con una mirada casi amistosa. La idea es buena. Daremos la orden de marchar tan pronto como nuestro Tonalpoqui haya escogido un día propicio para eso. Esté listo, Tequiguamixtli, para tomar el mando de los guerreros que se le conferirán. Yo protesté.
Mi señor. Pero si voy a casarme. Él rezongó. Xokiwi. Lo cual es una baja blasfemia. Usted puede casarse en cualquier tiempo, pero un guerrero está siempre sujeto a ser llamado, especialmente uno que tiene un rango de mando. También usted es otra vez la parte demandante en este asunto. Usted es nuestra excusa para invadir las fronteras Huayacac. Mi presencia física no es necesaria, señor orador. La excusa ya la he dejado bien preparada, y le conté cómo había informado de las acciones perversas de los desconocidos al noble gobernante de Tecuantepec, y a través de él al señor Bishoshu de aquellas tierras. Ninguno de los zapoteca siente afecto por esa advenediza tribu Guave, así es que su camino hacia ellos no será impedido. En verdad es muy probable que Cosi Yuela no necesite ningún halago en lo absoluto para unirse a usted en esa incursión de castigo, mi señor. Hice una pausa y luego dije con modestia: espero haber hecho lo correcto en la presunción de suavizar un avance entre los asuntos de sus señores, sus ejércitos y sus naciones. Por un corto espacio de tiempo, no hubo más sonido en la habitación que el tamborileo de los dedos de Ahuitzotl sobre la tapicería del respaldo de la banca, que sospecho que era de piel humana. Por fin dijo: nos han dicho que su futura novia es incomparablemente bella. Muy bien. Ningún hombre que haya hecho ejemplares servicios por su nación debe pedírsele que anteponga los placeres de la guerra a los placeres de la belleza. Usted se casará aquí, en el salón de baile de la corte, que nosotros hemos mandado decorar recientemente. Un sacerdote de palacio oficiará. Nuestro sacerdote de la diosa del amor, Xochiquetzal, creo. No, el dios de la guerra, Huitzilopochtli, y todos nuestros criados darán el servicio. Invite a todos sus compañeros posteca, sus amigos, cualquier persona que usted quiera. Mientras tanto, usted y su mujer vayan alrededor de la ciudad y escojan algún lugar que les guste para fijar su residencia. Un lugar que todavía no esté ocupado o que su propietario quiera vender. Y ese será el regalo de bodas de Ahuitzotl. A su debido tiempo, en la tarde del día de mi boda, me aproximé nervioso a la entrada del salón de baile, que estaba atestado de gente y ruidoso, y me detuve lo suficiente para inspeccionar a la multitud a través de mi cristal. Después, lejos de toda vanidad, lo guardé dentro de mi rico y nuevo manto, antes de poner un pie en la habitación. Había visto la nueva decoración del vasto vestíbulo, pinturas murales que podía reconocer aún sin firma, y que en esa multitud de nobles, cortesanos y plebeyos privilegiados, había un hombre alto que, aunque me daba la espalda en esos momentos, podía reconocer como el artista J. Ejecatl Pocuía Chimali. Me abrí paso entre la gente. Algunos estaban parados, platicando locuazmente y bebiendo en copas doradas. Otros, la mayoría mujeres nobles de la corte, ya estaban arrodilladas o sentadas alrededor de incontables manteles bordados con hilos de oro, que se habían extendido sobre el piso alfombrado. La mayoría de la gente se movía para darme una palmada en la espalda o para estrechar mi mano, sonriendo y murmurando palabras de felicitación. Sin embargo, como lo requería la tradición, yo no decía o no hacía ningún gesto de reconocimiento. Fui a la parte de enfrente del salón, en donde se había extendido el más elegante mantel de todos sobre un elevado tablado y en donde un número de hombres me esperaban, entre ellos el güey Tlatoani Ahuitzotl
y el sacerdote de Xochiquetzal. Después de que me saludaron, los artistas de la casa de canto empezaron a tocar una música. En la primera parte de la ceremonia, en la que sería introducido a la edad viril, había pedido a los 3 viejos posteca que me hicieran ese honor, y en aquellos momentos estaban sentados en el tablado, ya que sobre el mantel se habían puesto platones llenos de tamaltli calientes y potente octli, y como estaba prescrito que los padrinos se fueran después de ese primer ritual, los 3 viejos se habían despachado a sí mismos, a tal extremo que era completamente notorio que se encontraban ahitos, borrachos y medio dormidos. Cuando se hizo silencio en todo el salón y solo la música se podía oír, Ahuitzotl, el sacerdote y yo nos paramos juntos. Quizás supongan ustedes que un sacerdote de una diosa llamada Xochiquetzatl, por lo menos, podría ser limpio en sus hábitos. Pero aquel estaba tan profesionalmente mugroso, desgreñado y hediondo como cualquier otro. Y como cualquier otro, se aprovechó de la ocasión para hacer su discurso tediosamente largo, más lleno de advertencias horrorosas acerca de las trampas del matrimonio que la mención de cualquiera de sus placeres. Finalmente terminó, y Ahuitzotl habló dirigiéndose a los 3 viejos sentados a sus pies, quienes sonreían borrachos y sentimentales, unas cuantas palabras directas. Señores posteca, su compañero mercader desea tomar esposo. Miren este xeloloni que les doy. Este es el signo de que Xico, Xochitl Tlilectlic Mixtli, desea terminar por sí mismo con los días de su irresponsable soltería. Tómenlo y déjenlo libre para ser un hombre en toda su virilidad. El viejo, que no tenía pelo, aceptó el xeloloni, que era una pequeña hacha casera. Siendo yo un plebeyo común en su ceremonia de casamiento, el xeloloni hubiera sido un simple utensilio de mango de madera y cabeza de pedernal, pero aquel tenía un mango de plata sólida y un filo de fino jade. El viejo lo blandió en su mano, eructó sonoramente y dijo: Hemos oído, venerador orador, nosotros y todos los presentes, hemos oído el deseo del joven Tlilectlic Mixtli, que de aquí en adelante sobrellevará todos los deberes, las responsabilidades y privilegios de la virilidad. Como usted y él lo desean, que así sea. Borracho como estaba, hizo un dramático movimiento con el teloloni y estuvo a punto de cortar el pie que le quedaba a su colega cojo. Después, los 3 hombres se levantaron y se fueron, llevándose el hacha simbólica. El hombre cojo iba saltando sobre su pie entre los otros 2, y todos ellos se bamboleaban al ir saliendo de la habitación. No hacía mucho que se habían ido cuando oímos el clamor de la llegada de Ciania al palacio. La multitud de plebeyos de la ciudad, que se apiñaban fuera del edificio, le gritaban: ¡Muchacha feliz! ¡Muchacha afortunada! Todos los arreglos habían sido hechos a su debido tiempo, porque ella había llegado exactamente cuando el sol se ocultaba, como era lo apropiado. El salón de baile, que se había ido quedando gradualmente oscuro durante la ceremonia preliminar, entonces empezó a iluminarse de luces doradas, conforme los sirvientes fueron prendiendo alrededor las antorchas de madera de pino en los ángulos que a intervalos se encontraban en las paredes pintadas. Cuando el vestíbulo estaba resplandeciente de luz, Ciania cruzó la entrada, escoltada por 2 damas de palacio. Estaba permitido a una mujer en su boda, solo esa vez en su vida,
embellecerse en extremo, utilizando todas las artes en afeites de las Aullanimi, cortesanas, coloreando su pelo, aclarando su piel, enrojeciendo sus labios. Pero Ciania no necesitaba de tales artificios, y no había utilizado ninguno. Llevaba una simple blusa y falda de un virginal amarillo pálido, y había seleccionado para esa ocasión los tradicionales festones de plumas a lo largo de sus brazos y pantorrillas, las largas plumas blanquinegras de un pájaro, obviamente para resaltar el blanco mechón de su largo y flotante pelo negro. Las dos mujeres la guiaron hasta el entablado, a través de la multitud que murmuraba de admiración, y ella y yo nos paramos uno enfrente del otro. Ella se veía tímida y yo solemne, como lo requería la ocasión. El sacerdote tomó de uno de sus asistentes 2 objetos y nos dio uno a cada uno de nosotros: una cadena de oro de la que pendía una bola de oro perforada, en cuyo interior se quemaba un poco de copali, incienso. Yo levanté mi cadena y balanceé la bola alrededor de Ciania, dejando una voluta olorosa de humo azul flotante alrededor de sus hombros. Después me incliné un poco, y ella hizo lo mismo, parada en las puntas de sus pies. El sacerdote nos recogió los 2 incenciarios y nos pidió que nos sentáramos lado a lado.